Buenos días a todos y todas. En esta ocasión vamos a tratar un tema, continuando con los proyectos sociales. Vamos a tocar el tema del ciclo de vida de los proyectos. Vamos a tratar en un primer momento una definición muy general de lo que sería el proyecto social. Luego vamos a focalizar nuestra atención en el ciclo de gestión de un proyecto. Vamos a ver algunos aspectos importantes en el ciclo de gestión de los proyectos sociales y vamos a definir o vamos a tratar las diferentes fases, que son las cuatro fases importantes del ciclo de gestión de un proyecto. Empezamos con una definición muy general de lo que sería proyecto social, entendida como toda acción social individual o grupal destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un grupo social determinado. En proyectos, el grupo social determinado se denomina destinatarios o destinatarias del proyecto. Además, en el proyecto, los cambios son entendidos como la mejora de las condiciones y la calidad de vida de estos destinatarios y destinatarias, que son las personas que están implicadas en la realidad que queremos modificar. Esto es para hacer más o menos una especie de resumen general de lo que sería un proyecto social. Entrando ya en materia del ciclo de gestión de un proyecto, tenemos que en el ciclo, la definición del ciclo de gestión de un proyecto son las diferentes fases que nos permiten formular y programar las actividades de los proyectos que vamos a ejecutar de manera ordenada. Son 4 fases, la del ciclo, y estas son la fase de identificación, la fase de diseño y formulación, la fase de ejecución, seguimiento y la fase de evaluación. En este gráfico podemos ver las diferentes fases que acabamos de mencionar, y cada una de ellas tiene subfases que cuando describamos cada una de ellas vamos a ir detallando. Algunos aspectos importantes antes de pasar a las fases que quiero compartir es que en el ciclo de gestión de los proyectos sociales tenemos que considerar que debe ser en completo el ciclo un proceso participativo, un proceso que involucre a los diferentes actores, pero sobre todo a los destinatarios o destinatarias del proyecto que vamos a ejecutar, que son las personas que más están interesadas en transformar la realidad que queremos cambiar. En un segundo momento, la formulación de un proyecto debe partir de una realidad y de un contexto específico, que es lo que vamos a transformar, que normalmente puede ser un problema social que queremos reducir o que queremos ayudar a erradicar. Este proceso debe tener carácter sostenible tanto en la parte técnica como en la parte económica. A los proyectos generalmente se les suele dar un carácter de largo plazo, porque de lo que se trata es de transformar realidades o problemas sociales que por supuesto no se resuelven con la realización de un proyecto, con una acción puntual, sino con acciones más permanentes, y eso es en el largo plazo. Pero además es un proceso que tiene que estar abierto a cambios y adaptaciones a partir de una realidad que es cambiante. Entramos ya a las diferentes fases del ciclo. La primera fase es la fase de identificación. En esta primera fase lo que hacemos es recopilar información sobre la situación que queremos transformar o mejorar en nuestro proyecto. Detectamos posibles problemas dentro de esa situación o de esa realidad, pero además posibles soluciones que esperamos dar a lo largo de la ejecución de este proyecto. Además, contamos con las necesidades o identificamos las necesidades de los y las participantes de las diferentes organizaciones que participan en el proyecto, entre otros actores. ¿Qué hacemos en esta fase? Primero hacemos un análisis de participación. Vemos cuáles son los actores que queremos nosotros que participen dentro de este proyecto. La sociedad civil, entre ellas las ONGs, organizaciones o fundaciones, comunidades organizadas, la sociedad política, qué actores de la sociedad política nos interesa que participen, otros actores en el ámbito privado y en general la mayor cantidad de actores posibles que nosotros creemos que van a ayudar a mejorar o a transformar una realidad que queremos cambiar. En un segundo momento hacemos un análisis de problemas y objetivos, delimitamos el alcance y la dimensión de estos problemas porque no los vamos a tratar en general, vamos a tratar un solo problema al que queremos llegar. Trabajamos con un carácter de los problemas, con una dimensión geográfica de donde queremos actuar.
en nuestro proyecto. Aunque algunos problemas efectivamente tienen un alcance, una dimensión o un impacto más allá del ámbito geográfico que hemos decidido trabajar, pero entonces se le da otro carácter más de más alcance. En tercer lugar, hacemos el análisis de las estrategias en esta fase, las estrategias que serán utilizadas para resolver de la mejor manera posible el problema. En cuarto lugar, en esta fase construimos la matriz del marco lógico. Una vez recopilada la información, empezamos a armar nuestro árbol de problemas y de soluciones, pero conforme se va armando esta matriz, obtenemos nuestros objetivos, los resultados que queremos lograr, las actividades que vamos a desarrollar y algunos indicadores que serían los medios de verificación para ver si las condiciones actuales se van transformando a lo largo de la ejecución del proyecto. Para esta parte de la matriz del marco lógico se puede consultar la píldora elaborada por el doctor Alfredo Pazmiño y el doctor Marcel Bonet Escuela. El marco lógico, por otro lado, es una herramienta que es requerida y utilizada por los diferentes organismos de cooperación para formular los proyectos sociales. La segunda fase en el ciclo de gestión de los proyectos es la fase de diseño y formulación. En esta fase tomamos en cuenta, para lograr un trabajo más completo, todos los ámbitos de la realidad, el ámbito económico, el ámbito político, social, medioambiental y, como decíamos en un principio, a todos los actores que deberían participar en la transformación de esta realidad. La formulación de proyectos no es un trabajo que se hace desde el escritorio, no es un trabajo que hace una sola persona, es un trabajo que tiene una construcción colectiva, que involucra a diferentes actores, pero también involucra a técnicos expertos, que son equipos multidisciplinarios expertos en formulación de proyectos, a la población afectada con la que vamos a trabajar, actores políticos y de la sociedad civil. La fase de diseño y formulación implica un diagnóstico previo de la realidad o de la problemática que vamos a abordar y la evaluación de todos aquellos factores externos e internos que van a afectar nuestra actuación. Esta formulación de proyectos se va perfeccionando con la práctica, ¿no? Con el quehacer institucional, con la experiencia de las organizaciones que trabajan en proyectos sociales. Además, en esta fase es importante generar espacios de discusión de todos estos procesos que se van construyendo con el propósito de mejorarlos y hacerlos más factibles y eficientes, transversalizando además temas como, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de medio ambiente, que son tres elementos o tres enfoques que no deben faltar a la hora de formular un proyecto porque son enfoques sociales globales. En esta fase, además, en esta segunda fase se diseña un programa de actividades, un programa de recursos, que normalmente es el denominado presupuesto, y un documento de proyecto que nos va a servir de herramienta para buscar los recursos para ejecutar el proyecto. Normalmente, o lo ideal sería que la búsqueda de recursos para los proyectos esté acompañada de una estrategia de gestión y de comunicación permanente con diferentes organismos y posibles fuentes de financiación, tanto pública como privada, para poder garantizar la ejecución financiera de nuestros proyectos. Una cuarta fase es la fase de la ejecución y seguimiento. Cuando tenemos ya formulado el proyecto, el documento, la gestión financiera del proyecto, empezamos a ejecutar. En esta fase normalmente se conforma un equipo de trabajo que se encarga del cumplimiento de los objetivos, de los resultados y de las actividades que hemos programado en nuestro marco lógico. Normalmente se cuenta con un coordinador general del proyecto y con un equipo técnico, tanto de oficina como de campo, y con un equipo administrativo encargado de darle seguimiento a la parte de transparencia en el manejo de los recursos. En esta fase se establece un plan de ejecución para realizar todas las actividades de forma organizada, ordenada, un sistema de información que nos va a permitir ir monitoreando la realización además y las fechas de presentación de informes de seguimiento. Aunque la evaluación de los proyectos es la última fase del ciclo de gestión de proyectos, esto no quiere decir que no se haga en la ejecución y en el seguimiento de los proyectos, que la evaluación se hace también durante la ejecución de los proyectos, que puede ser de forma trimestral o de forma semestral, con el propósito de retroalimentar las actuaciones, solucionar problemas para garantizar que el cumplimiento de los objetivos y de los resultados que queremos tanto en la ejecución del proyecto como al finalizar el proyecto, fueron o no exitosos. Finalmente, la fase de evaluación.
Para esta fase normalmente lo que utilizan las organizaciones son sistemas de evaluación y seguimiento, que son recursos que nos van a permitir planificar, evaluar y monitorear el cumplimiento de nuestras acciones en los proyectos sociales. En esta fase de evaluación, normalmente lo que hacemos es definir algunos instrumentos que nos permitirán evaluar y medir si el proyecto está garantizando o no el cumplimiento de los objetivos, si se ha cumplido, si se han logrado los resultados, y estos instrumentos son los indicadores. En la planificación de los proyectos y en la evaluación se debe utilizar la orientación a efectos directos e impacto. Por ello utilizamos los indicadores, que no son más que señales o signos de algún suceso o de algún proceso que se está cambiando o que se está logrando transformar. Esta fase es muy importante, la fase de evaluación, y con esto concluyo. La fase de evaluación es muy importante porque además de permitirnos verificar si el proyecto fue o no exitoso, tanto técnica, política, social y económicamente, nos permite identificar nuevos elementos que podrían ser elementos importantes para considerar y darle continuidad a otra acción. Es decir, esta última fase nos ayudaría a descubrir esos elementos que quedaron dentro de la ejecución del proyecto actual, que podrían ser elementos para construir un nuevo proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que con la fase de evaluación no termina el ciclo de gestión del proyecto, sino que inicia una nueva fase de identificación, que es nuevamente acceder a otra acción social que podríamos denominar otro proyecto social. Con esto terminamos este tema, que es el tema del ciclo de gestión de los proyectos sociales y sus diferentes fases en toda su ejecución. Muchas gracias y buenos días.